Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es el área de comunicación y lenguaje y su aprendizaje. Profesorado en preprimaria intercultural. Vamos con la tercera, presencial. Pero permítanme que que nos cuesta un poquito la tecnología. Aquí estamos. Bueno, relación entre lenguaje y pensamiento. Cuando nosotros vemos este tema de relación entre lenguaje y pensamiento, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Alguien que pueda participar? Señor Eunice. ¿Me escucha, señor Eunice? Sí, Lita. ¿Qué es lo que cuando hablamos de relación entre lenguaje y pensamiento, qué es lo que usted se imagina? Bueno, es todo lo que pasa en nuestra mente, ¿verdad? Pueden ser, como dice usted, imaginamos algo a través de lo que vemos, de lo que percibimos y luego lo transmitimos a través de frases, palabras o incluso a través de mímica, gestos. Muy bien, señor. Se desarrolla de una forma continua y recíproca. ¿Por qué se desarrolla de una forma continua y recíproca? Porque ellos van a ir siempre de la mano, se van a ir desarrollando de la misma manera. Cuando nosotros llevamos algún material a nuestra escuela, más que todo llevamos imágenes. Al momento de nosotros colocarles una imagen a los niños, ellos inmediatamente, espontáneamente empiezan a decir qué es lo que están viendo, qué es lo que ellos miran. Entonces lo están expresando por medio del lenguaje. Pero primero vino el pensamiento, vino la formulación de lo que estábamos viendo. Por eso las clases o las aulas de preprimaria siempre tienen que estar muy bien decoradas con muchas imágenes, principalmente imágenes que vean a relacionarse con su contexto. Continuamos. Bueno, el lenguaje, ¿verdad? Con su relación con el pensamiento. Pensamiento, era lo que decíamos, vemos imágenes, nos formulamos el pensamiento, luego viene el lenguaje y al exponer el lenguaje oral de lo que estamos viendo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros decimos, vamos a racionar esa respuesta. Va a ser racional, porque nosotros estamos viendo la figura, nos la formulamos en nuestra mente y luego va a salir por nuestro lenguaje y ya va a ser algo que tiene sentido. ¿Alguien que quiera opinar? Como lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? El papel del adulto en el desarrollo del lenguaje es indispensable. ¿Por qué es indispensable? Porque de esta manera el niño, al comunicarse con el adulto, está desarrollando lo que es su lenguaje. Y el adulto debe pronunciar correctamente las palabras.
Debe hablarle, debe cantarle, debe jugar con el niño para que él vaya desarrollando correctamente lo que es el lenguaje. ¿Alguna pregunta, compañeros, o algún comentario? Lica, buenos días. Buenos días, señor Carol. No, a manera de comentario, ahorita que dice de que los adultos debemos de pronunciar las palabras correctas porque somos ejemplo, ¿verdad? De nuestros niños. Y ese de que a mí me pasó algo una vez colocando tareas. Coloqué que pegaran figuras con la letra A. Y el niño pues se llevó la tarea para la casa. Otro día que yo estaba revisando, vi que estaba pegada una moto. Y abajo decía a moto. Entonces, yo no había qué hacer, ¿verdad? Cuando llegó el papá, le pregunté y me dijo, señor, es que se dice a moto, me dijo. Entonces, a veces nosotros, y el niño decía a moto, porque el papá decía a moto. Entonces, a veces nosotros cometemos esos errores, ¿verdad? Y no tratamos de corregirlos y de la misma manera se van los niños acostumbrando a decir las palabras incorrectamente, ¿verdad? Es solo un comentario que a mí me pasó en una de mis clases. Sí, señor, tiene mucha razón. Muchas veces, por eso dice, ¿verdad?, que el adulto juega un papel importante en el desarrollo del lenguaje. Cuando en nuestra casa hay personas que tienen problemas del habla, muchas veces los niños van jalando este problema, pero no es porque ellos los tengan, sino que es por la manera en que él oye que se expresan los adultos. Entonces, el papel de nosotros en las escuelas es detectar, porque nosotros, ustedes ya saben, somos doctores, psicólogos, somos todo en la escuela. Entonces aquí es el momento de que uno viene y detecta si en realidad el niño tiene el problema o simplemente es cuestión de cultura, es cuestión de contexto, que él está hablando como los adultos hablan en su casa. Entonces nosotros aquí tenemos que corregirle, ayudarle. Y también podemos acudir, ¿verdad?, a nuestras autoridades, porque nosotros muchas veces podemos decir, este niño tiene esto, tiene lo otro, pero como no somos psicólogos, no estamos en condiciones de dar un diagnóstico. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar ayuda en las departamentales con los psicólogos que están al servicio de la comunidad educativa, para que ellos en realidad examinen y detecten si en realidad es un problema o es nada más una cuestión de costumbre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, y también nosotros al momento de hablar con los niños tenemos que tener mucho cuidado a no pronunciar palabras malas, sino que hablar correctamente para que ellos vayan teniendo un bonito lenguaje. ¿Alguna otra duda o algún otro comentario? Licenciada. Sí, profe. Sí, la importancia del desarrollo del lenguaje del estudiante. Señor Carol hacía un comentario ahí y la verdad que es llamativo. Nosotros los maestros del nivel preprimario pues tenemos que desarrollar en los estudiantes de 4, 5 y 6 años y el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Pero tenemos que como que hacer énfasis en esa parte, porque a veces llegamos a ser ya alumnos del nivel medio y tienen ese temor de hablar, ¿verdad? Entonces, yo le digo porque trabajé en el nivel medio y la mayoría de estudiantes, el temor de hablar. ¿Qué pasó ahí? Desde el nivel preprimario o nivel primario, no se les sentó bases para que los niños en su momento pudieran desenvolverse de forma oral, ¿verdad? Entonces es necesario corregir los términos mal dichos de los niños. Muy bien, profe. Así es.
Muchas veces en el nivel preprimario nos dedicamos a enseñar a leer y a escribir. Y ustedes saben perfectamente que eso se da en el nivel primario, no preprimario. Entonces nos dedicamos a poner planas, no trabajamos actividades lúdicas con los niños, no les desarrollamos el lenguaje, nunca participan, siempre están en las mesitas haciendo ejercicios. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Llegan al nivel primario y ellos no pueden expresarse. Y ya van creciendo con esto, porque recordémonos que según Jean Piaget, de los 2 a los 6 años es el momento en que el niño está como una esponjita que está absorbiendo todo. Si al niño se le enseña a que él pueda expresarse como él quiera, de la manera que él más le guste, él no va a tener ningún problema en el nivel primario, ni en los básicos, ni en diversificado. Va a ser una persona que le va a gustar expresarse. Y recordémonos que todos tenemos diferentes habilidades. Hay niños que les gusta hablar y hablar y hablar y muchas veces nos aturden, hasta nos confunden qué es lo que estamos haciendo. Y lo que venimos y qué es lo que hacemos, lo callamos. Muchas veces hasta tenemos niños separados, a la par de la mesa, qué sé yo, cosas que en realidad ya no se deberían de ver. Estos niños que les gusta hablar, hay que dejarlos, porque eso van a ser los grandes oradores, las grandes personas que les gusta, porque cada quien trae lo que le gusta. Por eso son las inteligencias múltiples, ¿verdad? Ahí miramos qué es lo que nos gusta. Y nosotros como maestros tenemos que ir viendo todo esto en los niños. Entonces, tenemos que, desde el nivel preprimario, ayudarles a desarrollar lo que es el lenguaje. Si nosotros bien sabemos, es de importancia vital el permitirle al niño un ambiente donde él pueda desarrollar el pensamiento por medio de imágenes y luego relacionarlo con el lenguaje. ¿Para qué? Para que ellos puedan expresar sus sentimientos, sus emociones, todo lo que ellos piensan. Entonces, es importante que nosotros les creemos un ambiente agradable, un buen clima de clase, ¿verdad? Como los famosos ejes de la sistematización, ¿verdad? Tenemos que armarles un clima de clase agradable al niño, donde él pueda expresarse y principalmente utilizar mucho lo que son las figuras para que ellos empiecen a desarrollar su cerebro, empiecen a desarrollar su pensamiento para que venga y llegue al lenguaje y a un lenguaje racional, que tenga idea, que se sepa qué es lo que él está expresando. Relación entre lenguaje y pensamiento. Según Lev Vygotsky, para él el lenguaje como una herramienta para el ser humano de comunicación social. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, señor Daniela. Señor Daniela. Sí, Ligda. Vygotsky decía o dice que el lenguaje como una herramienta para el ser humano de comunicación social. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender aquí el pedagogo? Sabemos que somos seres humanos y nos diferenciamos de los animales por nuestro lenguaje. Entonces, nos quiere decir que la interacción con la naturaleza nos va a hacer a nosotros hablar, socializarnos, nos lleva al desarrollo de nuestro lenguaje, desde el que está un niño bien pequeñito
Desde que está en el estómago ya da pataditas, entonces desde ahí se está comunicando con nosotros. Y cuando nace, pues el lenguaje de él es llorar. Desde ahí nosotros sabemos que el niño se está comunicando y lo va haciendo y va mejorando ese desarrollo del lenguaje conforme a los años. Muy bien, señor. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que nos va a hacer personas sociales. El lenguaje nos va a hacer personas sociales. Nos va a llevar a expresarnos, a comunicarnos con la sociedad. Muy bien. Observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vínculo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. Un ejemplo de esto. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esto? Vamos a ver, ¿estará conectada señor Leslie Melissa? Sí, licenciada. Un ejemplo de esto, que dice que observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura. En el caso, licenciada, de que como nosotros, como dijo la señora, ¿verdad?, nos diferenciamos de los demás seres de nuestro planeta por el habla, y lo más importante es de que dependiendo de la región o la cultura en que nosotros crezcamos a nivel mundial, pues tenemos diferentes términos para llamar a las cosas, tenemos nuestros propios acentos, nuestros propios idiomas, y es la forma en cómo nosotros nos comunicamos con todos los demás, ¿verdad? Entonces, por medio de nuestro lenguaje se conoce nuestra cultura y se conocen nuestras propias tradiciones y cultura de lo que somos nosotros, ¿verdad? Muy bien, señor. ¿Alguien más que quiera participar? Señor Nidia. ¿Un ejemplo, señor Nidia? ¿Nos escucha, señor Nidia? Creo que no nos escucha muy bien. Bueno. Buenos días, Licta. Saludos, Ilse. Ah, sí, señor Ilse, díganos. Otro ejemplo sería también que podemos transmitir historias de nuestra cultura, pues de generación en generación, y esto pues también preserva todo lo que ellos han vivido, ¿verdad? Porque muchas veces ellos tienen como dejarlo plasmado en un libro, entonces lo hacen a través de la narración. Muy bien, sí, a esto quería llegar. Tal vez ustedes, no, y estoy segura que así ha sido, sus abuelitos les han contado tantas historias, tantas anécdotas de lo que ha pasado en nuestros pueblos, en nuestra cultura.